Hola mis amigos y mis hermanos en la fe, simpatizantes de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a tener un tema muy interesante donde queremos abordar el episodio cuando Cristo habló de su iglesia. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por este día maravilloso, por este sábado santo. Queremos pedirte tu dirección, tu iluminación, y queremos estar en armonía con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia de Cristo es el título del tema en esta tarde. La Iglesia de Cristo surgió del ministerio de Cristo. Ya no sería más el pueblo judío con sus ramificaciones de escribas, fariseos, saduceos, escénicos, los hombres de la tierra, en fin, sino que Cristo ahora está organizando su iglesia, que fue compuesta por judíos y también por gentiles. Cuando desarrolló su ministerio público por 3 años y medio, recuerden que originalmente el pueblo que le pertenecía a Dios era Adán y Eva. Posteriormente al pecado surge la figura de el patriarca Abraham, quien se constituyó en amigo de Dios. Y esa religión que surge de el padre de la fe, Abraham, se extendió como el pueblo de Dios hasta el año 31 después de Cristo, cuando fue rechazado y en la profecía de las 70 semanas definitivamente fue rechazado en el año 34 con la muerte de Esteban. Y en una reunión amena que Jesús tenía con sus apóstoles, le preguntó a Pedro: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos contestaron, algunos de los profetas, Jeremías. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Cristo. En griego le dijo: tú eres Christos. Y en San Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le contestó: yo también te digo que tú eres Petros o Pedro o Petra, ese cántaro rodado, y sobre esta roca, hablando de él mismo, edificaré mi iglesia. Y por cuanto está edificada sobre mí, que soy la roca de los siglos, que soy la piedra angular, que soy la cabeza, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia.
tú eres Pedro, tú eres Petros, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. La iglesia no es de Pedro y la iglesia no es de nadie. La iglesia es de Cristo. Y por ser de Cristo, le dijo a él, Pedro, y las puertas del Hades, del infierno, de la persecución, no prevalecerán contra ella. Es una iglesia indestructible, porque para destruir esa iglesia tienen que destruirme a mí, y no pudieron ni con la muerte, porque al tercer día me levanté de la tumba. Además es una iglesia indivisible y es una iglesia que Cristo se presentará para sí sin mancha y sin arruga. Esa iglesia que fundó Cristo no hará concubinato ni compartirá su teología y su filosofía con ningún otro. Por lo tanto, en esta hora queremos dialogar sobre esa iglesia de Cristo que él fundó allí en el año 31. Y en ese primer lugar, en primer lugar queremos citar las palabras del apóstol Pablo y del vidente Juan. Primero citaremos las palabras del vidente Juan, quien escribiese en el libro de Apocalipsis, allá en la isla de Patmos, en el capítulo 12 y el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón representa al diablo. En hebreo se pronuncia diabolos, y en griego se pronuncia Satán o Satanás, y en griego se pronuncia en español diablo y en griego diabolos. El diablo o el diabolos o el Satán o Satanás está enojado de frente, está disgustado contra la iglesia de Cristo y también está disgustado contra los miembros de esa iglesia. A tal punto que fue una iglesia desde sus orígenes perseguida. En los grandes coliseos de Roma, convirtiéndose en el hazme reír de los escépticos, y posteriormente perseguida por un periodo, de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 25, tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 años, en la edad oscura, la edad media, que corresponde al año 538 hasta el año 1798. En ese periodo se practicó todo tipo de masacre en contra de la iglesia
de los miembros de la Iglesia de Cristo, la iglesia que él fundó, y en esa edad oscura de persecución acérrima, la iglesia fue perseguida y aislada. Pero quiero decirte, amigo y amiga, que esa iglesia y que esta iglesia que fundó Cristo sigue viva, porque Jesús así lo declaró, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. 1798, es decir, desde el 538 hasta el año 1798, 1260 días o años de persecución. Y la iglesia continúa viva hasta hoy. Una iglesia que surge de la persecución, que se mantiene y que no se dobla ni a la derecha ni a la izquierda. Amigo y amiga, ¿qué es lo que el enemigo de Dios está haciendo contra esta iglesia que fundó Cristo? En Primera de Timoteo 4, 1 al 2, hay una predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Y qué es una doctrina de demonio? ¿Y qué es escuchar a espíritus engañadores? Cuando usted cree y predica y defiende una doctrina que no es bíblica, simplemente está escuchando a espíritus de demonios por la hipocresía, dice el versículo 2, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando el Espíritu de Dios empieza a retirar de su iglesia, de algunos líderes, se cometen herejías devastadoras, terrible, pero su iglesia permanecerá viva porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás está enojado contra la iglesia. En primer lugar, la ira y el enojo es tan grande contra la iglesia de Cristo que el apóstol Pablo escribió lo siguiente: después de mi partida entrarán lobos rapaces, en Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, sí, a los discípulos. Esto es triste, mis hermanos, y es lamentable que en la iglesia de Cristo hoy se esté repitiendo esta historia que vivió el apóstol Pablo en sus días y que ha seguido, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el primer Congreso General celebrado en Jerusalén por el año 49, 50 aproximadamente, dirigido por los apóstoles y delegados a ese Congreso, siendo Santiago el que dirigió dicho Congreso, allí
En ese congreso se marcaron las pautas y se invita a que el movimiento evangélico que estaba creciendo en el área gentil, y entonces ahora tenía que definirse lo que tenían que practicar el mundo gentil en la iglesia que Cristo fundó. En ese congreso se destacó lo que dice Hechos 15:24 en adelante. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardando la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que enviemos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre de ahogados y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación entregando la carta, habiendo leído, lo cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundantes palabras. Por ningún lado se habló del sábado, tampoco de los diezmos, porque eran temas conocidos y practicados por la iglesia que Cristo fundó. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están ligados. El Nuevo es una continuidad del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la iglesia gentil siguió guardando fielmente el sábado y también devolviendo el diezmo. Y cuando estudiamos o repasamos la historia en el libro de Apocalipsis 7, Apocalipsis, especialmente los 7 periodos en que la iglesia existió, empezando con Éfeso y terminando con la Odisea, en ningún momento vemos que ese Dios que no, en él no hay mudanza ni sombra de variación, ha cambiado. Por los siglos de los siglos, cuando la iglesia estaba empezando por el año 31, nunca se necesitó de diaconisas, porque el Dios en quien creemos no es un Dios cambiante. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nunca se necesitó en la iglesia que Cristo fundó, repito, en la iglesia que Cristo fundó, que no ha sido fundada por hombres, ni tampoco se requirió el servicio de ancianas ni pastoras cuando se podía contar los miembros de iglesia, y menor hoy en el siglo XXI. Dios no aprueba ni su Espíritu Santo aprueban la ordenación de mujeres al santo ministerio,
No lo hizo la iglesia cristiana apostólica primitiva, no lo hicieron en el primer Congreso General donde se encontraban los 12 apóstoles, y la iglesia tiene que seguir fungiendo de la misma manera como fungía en la época apostólica. Claro, con ciertas acepciones, porque el mundo ha ido cambiando, la cultura, la idiosincrasia, la ideología, pero la regla inspirada y revelada sigue siendo la misma ayer y sigue siendo la misma hoy y seguirá siendo la misma mañana. La iglesia que Cristo llamó no la autorizó en ningún momento para cambiar lo que está establecido, simplemente para que le diese curso a lo ya establecido. Está claro en el Nuevo Testamento lo que se refiere a la separación de las diaconisas y al ministerio, y citaremos referencias bíblicas de lo antes mencionado. Cuando leemos Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, que el anciano de iglesia, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El texto bíblico expresa claramente el sexo y está definido que debe ser masculino. No se presta para una segunda interpretación. De igual manera, la Biblia habla de los diáconos. En primera de Timoteo 3, 8 al 16. Los diáconos asimismo
deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe, y esto también sean sometidos a prueba. Y la lista es larga. Lo antes mencionado y analizado solo es aplicado a la iglesia que Cristo fundó, cuando cualquier otra teoría, filosofía o cuestionamiento que no se ajusta a la palabra de Dios debe ser rechazada por todo cristiano que crea en un escrito está. Es la única regla de fe y práctica para el cristiano hoy, como lo fue ayer, es la Santa Biblia. Sigamos creyendo en la palabra de Dios, no en congresos donde se altera lo escrito, inspirado y revelado por Dios, y en ningún momento hombres finitos pueden determinar, cambiar la historia sagrada por la comodidad, por la cultura, la idiosincrasia, la filosofía de un país. Amados amigos y hermanos, solamente me he limitado a presentar lo que dice la palabra de Dios. Por eso murieron los primeros cristianos. Y también por eso murieron en la época de la Reforma hombres fieles y mujeres fieles. Fieles que creían firmemente en un escrito está. Tal vez muchos de nosotros tengamos que morir, pero es mejor morir haciendo la voluntad de Dios que estar haciendo la voluntad de los hombres. En Rusia, en una pequeña iglesia oculta por años, fue sorprendida por un grupo de soldados fuertemente armados y le preguntaron: todos los que están dispuestos a morir por la causa de Dios, del Cristo que ustedes predican, moverse a la derecha, y los que no están dispuestos a morir, pararse a la izquierda. Igual que hoy, igual que ayer, hay hombres y mujeres cobardes porque se necesita valor, atrevimiento y fortaleza, porque ese es el espíritu que predomina y caracteriza a los hombres y mujeres de verdad en momentos decisivos. Cuando solamente quedaron las mujeres fieles, el grupo fiel que no se había movido hacia la izquierda, dijeron los soldados: necesitamos, no mataron a los infieles, los mandaron a su casa, y cuando quedaron solamente los soldados, bajaron sus armas y le dijeron: venimos a adorar juntamente con ustedes, y sacamos a todos los hipócritas, los que no son originales, sino que toda su vida viven como una copia, porque están lejos de la palabra de Dios. Y los soldados adoraron al Dios que aquel grupo de fieles había estado adorando en secreto. Amigo, amiga que me escuchas, te toca decidir
Recuerda, se necesita calidad, cantidad y diversidad de conocimientos para que en momentos como estos tengamos valor, atrevimiento y fortaleza, porque ese es el espíritu que predomina y caracteriza a los hombres y mujeres de verdad en momentos decisivos. Que el Señor te bendiga y te guarde hasta el día de su venida. Si ese es el anhelo de tu corazón, te invito a que oremos en esta tarde. Querido Dios y Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra inspirada y autorizada. Agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo, que debe estar dirigiendo toda la historia de tu iglesia, para que al final el Espíritu Santo se presente para Jesús una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación, una iglesia que no esté unida con el ecumenismo, con las tradiciones, con la ideología, sino que sea una iglesia que se maneje con un escrito está. Perdónanos, Señor, si hemos violentado tu palabra, pero si no lo hemos hecho, estamos dispuestos a morir por tu palabra, por hacer tu voluntad y levantarnos en la mañana de la resurrección junto con todos los fieles de todas las edades, de todos los lugares, y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y que podamos escuchar esa voz de trompeta y esos ángeles que nos llaman y que nos digan en el nombre de Jesús: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que os he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.